días, queridos amigos y hermanos. Un día más estamos en este mundo. La misericordia de Dios se ha mostrado a nosotros y Dios nos tiene un día más aquí en este mundo. Un día más para amarle, para servirle, para adorarle, para buscarle. Dios ha tenido mucha misericordia de nosotros. Y hoy quiero empezar contándoles una historia que me contó mi padre. Mi padre escuchó el Evangelio ya hace algunos años. Y él, cuando escuchó el Evangelio, su deseo era compartirlo con todos sus familiares, sus amigos, sus vecinos en el pueblo, en el barrio donde vivía, que era Saucillo de Galda. Y él empezó allí a comunicar y a contar del Evangelio. Y le habló a muchas personas de la buena noticia de que en Jesucristo hay perdón de pecados. Y entre ellos había un amigo de mi padre, que mi padre le hablaba mucho, pero él se reía y se burlaba y decía que era ateo y que no había Dios y no existía Dios. Este hombre, amigo de mi padre, tuvo un accidente muy grave, muy grave. A las puertas de la muerte estuvo, lo llevaron al hospital y mi padre decidió ir a visitarlo. Y cuando fue a visitarlo en los pasillos del hospital, cuando iba llegando a su habitación, porque ya estaba un poquito mejor, y lo habían subido a planta, oía los gritos de aquel hombre. ¡Ay, Dios mío, ayúdame! ¡Ay, Dios mío, ayúdame! Aquel hombre que era un ateo. En los momentos de apuro se le quitó el ateísmo. Y es que es así, amigos míos. Hermanos y amigos, así es. Hay muchas personas en este mundo y en esta España nuestra que se consideran ateos, que dicen: yo no creo en Dios, no va a haber resurrección, no hay nada más después de que nos vayamos de este mundo. Pero el ateísmo se nos suele apagar y acabar cuando llega el momento de la muerte, cuando llega el momento de la enfermedad, de apuros, de angustia familiar, de angustia existencial. Cuando llegan los momentos más difíciles, pues ahí se nos suele acabar el ateísmo. La Biblia dice en el libro de Eclesiastés, dice que no hay armas humanas para el momento de la muerte. Que incluso puedes ser la persona más rica de este mundo, puedes tener los médicos a tu lado, pero no hay armas para el momento de la muerte. También la Biblia nos dice en el libro de Eclesiastés, capítulo 3 y verso 11, que después de que nacemos a este mundo, el hombre es un ser eterno. Que Dios ha puesto eternidad en tu corazón. Que desde que naces a este mundo vas a vivir para siempre. O con Cristo, cuando te vayas de este mundo, o sin Cristo. Depende de lo que hiciste con Cristo mientras estuviste en esta vida, en esta tierra que Dios te ha dado y que Dios te está y me está prolongando su misericordia. Y la pregunta para hoy es: ¿eres una persona religiosa? Hablábamos antes del ateísmo, ahora vamos a hablar de la religión. ¿Eres una persona religiosa? Y en el libro de Hechos capítulo 17 y verso 22, Pablo, que fue un hombre que también primero fue un perseguidor de la iglesia de Cristo, pero luego tuvo un encuentro con Dios, le pidió perdón a Dios y se convirtió en un discípulo, en un misionero, en un heraldo del Evangelio. Pablo llega a una ciudad que se llama Atenas y Pablo era muy observador y se pone a mirar y le dice a los atenienses: en todo observo que sois muy religiosos. En los atenienses había un deseo de trascendencia. Es decir, ellos pensaban que después de la muerte tenía que haber algo más. Eran muy religiosos. Y Pablo se dio cuenta de todo eso. ¿Por qué notó Pablo que los atenienses eran muy religiosos? Lo dice el verso siguiente, el 23. Dice: por todos los santuarios que tenían. Ellos tenían un montón de dioses. Tenían un menú de dioses. Cuando vas a un restaurante, te dan la carta y allí hay diferentes comidas y tú eliges una comida. Eso es un menú.
De primero esto, de segundo esto, y luego el postre, y luego paga. Pues ellos tenían un menú de dioses. Tenían dioses para todo. Tenían dioses para el amor, para que les fuera bien el amor. Tenían dioses para las cosechas, para que les fuera bien, para la ganadería, los dioses de los animales, para la lluvia, para que viniera la lluvia, sacaban a sus dioses a la calle, tenían dioses para que les protegieran en las enfermedades, etc. Tenían un menú de dioses. ¿Cómo eran los dioses de los atenienses? De estas personas que vivían en Grecia. Pues el verso 29 nos dice cómo eran. Dice que eran de oro, de plata, de piedra, de madera, de escultura de arte y de imaginación de hombre. De imaginación de hombre. El hombre inventaba, dice, Dios tiene que ser así. Voy a hacer un Dios a mi forma, a mi menú, a la carta. Eran tremendos estos atenienses, ¿no? Nos dice la Biblia que el verso 23 que incluso tenían un altar que decía al Dios no conocido. Es decir, si hubiera o hubiese un Dios que no conocemos, pues ese es al que también queremos adorar, al Dios no conocido. Y Pablo llega a ese lugar, a Atenas, y ve esta inscripción al Dios no conocido, y Pablo les dice, atenienses, de este es del cual yo quiero hablarles, del Dios no conocido, del que ustedes no conocen. Y Pablo empieza a definirles cómo es Dios. ¿Cómo es Dios? Le dice Pablo a los atenienses y nos dice también a nosotros hoy. ¿Cómo es Dios? Y Pablo les dice lo siguiente. En los versos 24 al 25, Pablo le dice a los atenienses, Dios es el creador. Las personas, los seres humanos, todo lo que hay en este mundo no viene de un Big Bang, no viene de una explosión casual, no. Dios es el creador. A veces oímos también la naturaleza es sabia. Y está mal decir eso. El que es sabio es el Dios de la naturaleza. Es el Dios que creó la naturaleza. Porque la naturaleza no es un Dios. Dios es el eterno. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, como dice la Biblia, tienen que adorarle. Entonces Pablo empieza a hablar a los atenienses y le dice, Dios es el creador. Dios les dice también que hay un Dios, solo un Dios, y ese Dios es soberano. Es el Dios creador de todas las cosas, el que tiene el control. Nosotros somos los que hemos estropeado lo que Dios ha creado. Pero a Dios nada se le pasa por alto. Dios es el Dios creador, es el Dios soberano. Y Pablo les dice otra cosa. Dice, este Dios que es el Dios creador y el soberano no habita en templos hechos por manos humanas. Tremendo. Dios no habita en un local, Dios no habita en un edificio, no tienes que ir a Arabia Saudita o a la Meca o tienes que ir a cualquier lugar de este mundo para encontrar a Dios. No, Dios no está en un edificio. A Dios puedo encontrarlo también y puedo buscarlo en mi casa, en mi habitación, en la azotea de mi casa o donde quiera que esté. Y otra cosa que Pablo le dice en el primer punto a los atenienses es que Dios no necesita nada de nosotros. Dios no te necesita. Tú no eres el centro del universo. Dios no te necesita, pero Dios sí te ama. Te vio perdido y fue a la cruz por ti. Dios no te necesita, pero te ama y no quiere verte abandonado. Eso es lo primero que Pablo le dice a los atenienses. Lo segundo que le dice es que este Dios que te creó, te fijó también el tiempo de tu estancia en este mundo. Y les dice a los atenienses, busquen a Dios. El texto dice, para que busquen a Dios. Y dice también el texto, el verso 27, Dios no está lejos de cada uno de nosotros. Dios vino a buscarte. Igual que a los atenienses. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo sabemos que Dios vino a buscarme? ¿Cómo sé que Dios vino a buscarme? La cruz lo demuestra. La cruz del Calvario demuestra que Dios vino a buscarte. Y Dios te está diciendo, y Dios le dijo a los atenienses, busquen a Dios, porque ha prefijado el día en el cual te tienes que enfrentar a Él. Busca a Dios
Y la cruz demuestra que Dios te ama y que Dios vino a buscarte. El tercer punto que Dios quiere enseñarle a los atenienses es que, dice el verso 30 del capítulo 17, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres y en todo lugar que se arrepientan. Dios manda a todos los hombres y en todo lugar. Y cuando dice a todos los hombres es genérico, se refiere a hombres y mujeres, jóvenes y mayores, a todos los hombres y en todo lugar. ¿Cómo es Dios? Dios es el que envió su Hijo a la cruz y ahora manda que hagas algo. Dice, manda a todos los hombres y en todo lugar. ¿Qué les manda? Que se arrepientan. Y Lucas 15 nos explica muy bien lo que es el arrepentimiento. Y lo vemos en la historia del hijo pródigo, el hijo que abandonó a su padre y que vivió desordenadamente y gastó toda la herencia del padre y que luego se puso a meditar y dijo, en la casa de mi padre, lo bien que estaría yo. Voy a ir a casa de mi padre y voy a pedirle perdón. Y él dice que fue a donde estaba su padre y le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ti. Eso es el arrepentimiento. Compararte con Dios, no con otros, sino compararte con Dios. Tú que eres el santo y yo que soy el pecador. He pecado contra el cielo y contra ti. Perdóname. Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Eso le dijo Pablo a los atenienses. Lo cuarto que le dijo Pablo a los atenienses, el cuarto punto lo dice el verso 31. Dice, por lo cual ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. El cuarto punto es que un día habrá un juicio, que Dios te juzgará. Dios lo dice. Ay de mí, que soy pecador. Tenemos que decir nosotros. ¿Me juzgará Dios? Sí. ¿Cómo podré librarme de ese juicio? Si un día va a haber un juicio, me voy a enfrentar a ese juicio. ¿Cómo podré librarme de ese juicio? No puede. No puedo. Estamos mal. El pecado nos ha destrozado. Pero hay una buena noticia. Jesús sí puede. Él fue a la cruz para perdonarte. Dile que te perdone. Yo lo he hecho. Yo soy el más grande de los pecadores también. Y le dije, Dios mío, perdóname. Este es el cuarto punto. Hay un juicio, le dijo Pablo a los atenienses. Pero podemos librarnos de ese juicio por medio de aquel al cual Dios designó, Jesucristo. Porque dice la Biblia que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Su nombre es Jesucristo. Y el quinto punto, lo que Pablo le dice a los atenienses, y nos dice a nosotros también, Pablo les dice que hay resurrección de muertos. Que sí hay resurrección de muertos, que todo no se acaba aquí en esta vida, que la tumba no es el final del hombre. Y dice que cuando los atenienses oyeron estas palabras acerca de la resurrección, hubieron tres grupos. Uno, el primero, se burlaba. Hay resurrección. No, yo no me creo eso. Pues si hay resurrección, dice la palabra de Dios. Segundo, otros decían, ya te oiremos otro día. Es que ahora estamos preocupados con otras cosas. Qué triste. Si esto es lo más grande, la ocupación más grande que tiene el hombre es buscar a Dios. Y el tercer grupo, cuando oyeron lo de la resurrección, dice, más algunos creyeron. Algunos creyeron. ¿Tú qué harás con este mensaje del Evangelio? ¿De qué grupo eres? Como tiempos pasados con los atenienses, de los que se burlaban, de los que decían te oiremos otro día, o de los que creen. Yo soy de los que he creído, de los que he creído en Jesucristo. He puesto mi confianza en Él, soy un pecador, pero le he pedido perdón por mis pecados.
Dios mío, ten misericordia de mí. Y Dios también quiere ser tu perdonador, tu salvador. No queremos ser personas religiosas, queremos ser personas seguidoras de Jesús, personas perdonadas por Jesús y que aman a Jesús. Dios te bendiga.